Ya, ahí. Y luego la unidad número 3 en geometría van a preguntar razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y en la, no, aquí la unidad 4. En la unidad 4, estadística y probabilidades, el vocabulario estadístico básico, gráficos y tablas, y luego buscar información en tablas. Y resolver problemas de cálculo de probabilidades, la fórmula de Laplace. Bueno, esto también lo tengo en unas guías más adelante, ¿sí? Ahora, para ver, vamos a empezar por enfocarnos en la unidad número 1, en la guía que viene a continuación. Pero una cosa más que quiero contarles, que en la prueba ustedes pueden usar la calculadora, no sé si lo sabían. Sí. Sí. Pueden usar la calculadora. Y eso es muy bueno porque en realidad les permite como ahorrarse el tiempo de estar repasando los números, porque también es como complicado acordarse de cómo sumar, restar, multiplicar, dividir números, tanto números enteros como fracciones, como decimales. Entonces todo eso lo podemos hacer fácilmente con la calculadora, ¿no? Entonces para ello yo aquí les puse una recomendación. Aquí hay dos tipos de calculadora, no sé si la pueden ver. ¿Sí? Sí. Ya. Una cuesta un poquito más cara, esta de acá, y esta un poco más barata. Bueno, pero cualquiera de ellas nos sirve para esto. No compren otra más cara porque en realidad con estas operaciones que tiene, con estas teclas, podríamos resolver los ejercicios que nos van a preguntar en la prueba. ¿Sí? Entonces, si pueden conseguirse una con algún familiar, con sus propios hijos de repente, o que están en el colegio, algún amigo, no sé. Y si no, tratar de comprarla, porque si no, van a estar en desventaja con otros que sí van a tener la calculadora a su disposición, ¿no? Entonces, para poder que es solamente para ayuda para ustedes esto. Entonces, yo les voy a explicar algunas cosas de cómo usarla en la guía que viene, cómo usarla para sumar, restar, multiplicar, dividir, cómo calcular las potencias, calcular las raíces allí. Eso más que nada para que ustedes lo tengan y puedan manejarse con eso. La idea es que la calculadora la tengan pronto para que puedan ensayar en ella, puedan acostumbrarse a ella, ¿sí? Porque solamente práctica, practicar con la calculadora para poder responder mejor las preguntas. Entonces, la prueba en total está constituida por 25 preguntas, las cuales aproximadamente van a ser 10 de álgebra y funciones, lo que les estuve mostrando delante, 4 de geometría y 11 de estadística y probabilidad. Yo lo que quiero es, por medio del WhatsApp y por medio de estos correos que he podido tener ahora sí, hay alguno más, no sé si cualquier persona que lo pida me avisa para mandarles por correos las guías, ¿ya? Ahora voy a ver qué guías les voy a mandar por correo para que vayan avanzando. Además, la prueba está constituida de dos tipos de preguntas. Les pueden hacer dos tipos de preguntas nomás. Ustedes yo creo que ya conocen, por ejemplo, lo que son las preguntas de verdadero y falso, porque ustedes lo han visto, ¿verdad?, en alguna otra prueba. Contestar, que les dejen un espacio y ustedes contestan a mano alzada nomás lo que les están preguntando. Bueno, en matemática les van a hacer dos tipos de preguntas. Una que son de ítem de opción múltiple, que en realidad son 4 alternativas, A, B, C, D, ¿no? Estas van a ser en torno a 17 a 19 preguntas más o menos.
y otro que va a ser de respuesta abierta, en donde ustedes van a tener que contestar según lo que ustedes crean a mano, ¿no? Con su lápiz. Esas van a ser en total 6 a 8 preguntas. O sea, la prueba no va a tener preguntas de verdadero o falso, de ningún otro tipo de preguntas que no aparecen en el lenguaje o en otras pruebas. Solamente estos dos tipos. Eso es para que ustedes se manejen un poquito y vayan conociéndola. Aquí les voy a mostrar cómo es, por ejemplo, una pregunta de opción múltiple y cómo es una pregunta de respuesta abierta. ¿Sí? Estas preguntas son sacadas de los mismos ensayos que ellos envían para que uno conozca y para prepararse para la prueba. ¿Ya? Ellos mismos han enviado estas preguntas, entonces muchas de las preguntas que tengo aquí son sacadas de ahí mismo, o sea, muy parecida en realidad a lo que les van a preguntar en su prueba. Esta pregunta dice así, mire, estudios sobre mascotas en Chile. Y quiero que ustedes lo piensen y contesten la pregunta ustedes por sí mismos, ¿ya? Después vamos a ver si están en lo correcto. Dice, el estudio consistió en entrevistas a 857 personas acerca de sus mascotas. Las conclusiones del estudio mostraron, entre otros resultados, que en promedio hay una mascota por cada 3 habitantes en Chile. La fuente, es decir, de dónde sacaron estas informaciones, es el extracto del primer estudio nacional de tenencia de mascotas. Ya, entonces la pregunta dice así, o sea, la pregunta que les van a hacer, o sea, les dan primero como un contexto en un entorno, así como les mostré, y luego les hacen la pregunta, para asegurar una investigación confiable, ¿dónde deberían haber seleccionado a las personas entrevistadas? Entonces aquí tienen 4 alternativas, tal como va a aparecer. Dice, en una veterinaria, letra B, en hogares de Santiago, letra C, en distintas ciudades de Chile, letra D, en distintos países de Sudamérica. A todo esto, esta pregunta tiene que ver con estadística y probabilidad, ¿ya? Eso que les mostré anteriormente, que estaba en el ítem 4. Entonces, traten ustedes de ver y contestar esa pregunta, y yo después les digo si están en lo correcto o no. Se fijan que es como de bien como de un poco de lógica, pero traten de pensarla. Si alguno tiene la respuesta, me la dice. La C, pienso yo, porque dice habitantes de Chile. ¿Ya? ¿Alguno más? Sería la única porque son los habitantes de Chile y las otras excluyen solamente Santiago, veterinaria y hablan después de Sudamérica. Bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Y esto tiene que ver con muestra y población, ¿no? Porque aquí está hablando de las mascotas de Chile. Mascotas de Chile. Mascotas por cada 3 habitantes en Chile. Esa es como la clave, esta parte de aquí. Sí. Entonces, si yo quiero hacer un estudio para saber cómo se está manejando las personas con las mascotas, en realidad no puedo sacar una muestra de una veterinaria, porque no sé si es primero de Chile, puede ser una veterinaria no sé, pues de Brasil o de otro lugar. Tampoco puedo hacerlo en hogares de Santiago porque dice el enunciado que tiene que ver con Chile, ¿no? Entonces, correctamente es la C. Las preguntas son de ese tipo, ¿la pueden ver? Ese es un tipo de pregunta que tiene que ver con la parte de estadística. Entonces yo en las guías que yo les he enviado les pongo preguntas que las he sacado de ahí mismo, de estos ensayos que ellos hacen. Y bueno, esa pregunta está creo que yo he hecho varias veces el examen, y esa pregunta está
Varias veces me salió. Ah, la conocía. Sí. Ya. Sí. Ahora miren, fíjense en esta otra. Esa era una pregunta, digamos, el tipo de pregunta de selección múltiple que dije delante. Y esta de acá es una de respuesta abierta. Entonces, aquí por ejemplo dice, lea la siguiente información. El crecimiento de una población determinada de conejos se describe a través de la siguiente función. ¿Sí? Esa es la función que están mostrando. Esto se los voy a explicar claramente, pero esta función es una función exponencial. ¿Y por qué es exponencial? Porque la variable independiente que está aquí dentro, de esta n que aparece ahí, esa es la variable independiente, está en el exponente, no sé si la ven. Ese es el exponente. El numerito chico de arriba, todo lo que está arriba es exponente. Entonces, Exponente. es una función exponencial. Y dice, donde P sub n, P de n es una estimación de la cantidad de conejos que habrá dentro de n años. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de conejos habrá en 18 años? Escriba su respuesta a continuación. Aquí no aparece la alternativa A, B y C. ¿Sí? Entonces, Ahí hay que desarrollar. aquí hay que hacer un desarrollo. ¿Sí? Ahora, ustedes no les he explicado todavía cómo se hace eso, pero se fijan que este es otro tipo de respuesta a la que tienen que ustedes, dentro de este marco, contestar y empezar a rayar solamente. Ahora aquí, como dice que n es años, no sé si se fijan que aquí hay una n, ¿no? Sí. La variable independiente dice que es años. Entonces, si aquí me están preguntando qué cantidad de conejos habrá en 18 años, lo ¿Dónde que está la tengo N? que Hay que poner el hacer es 18. reemplazar el n por 18 para saber qué Mm. ocurre en 18 años. Y entonces aquí coloco 18 y yo digo, voy a reemplazar mi variable independiente por 18 y coloco esta misma expresión 874 aquí. Voy a correr esto un poquitito para... Aquí debería colocar P de 18 igual, coloco 874 por, porque ahí aparece un por, ¿no? ¿Sí? Ujú. Por, ya, supongamos que el por está más arriba, ¿no? Que ahí. Eso también se le llama por aquí en el computador. Y coloco lo mismo que está acá, 4, elevado a n partido por 6, ¿se fijan? Ese n ¿Ya? tengo que reemplazarlo por el 18. Entonces pongo así. Elevado aquí. Aquí voy a colocar una formulita. Pero eso mismo se puede colocar con la calculadora. Sí, se puede hacer con la calculadora y eso yo les voy a explicar cómo se hace. Entonces aquí coloco 18 partido por... ¿Cuánto era el numerito de abajo? 6. 18 partido por 6. Espera, voy a colocar aquí. Voy a mostrárselo solamente, pero esto se los voy a explicar con más detalle después. ¿Sí? 874 por, vamos a poner el por, 4, y esto elevado. Elevado. Ah, y aquí lleva un paréntesis, ¿cierto? Ya. Eso mismo tenemos que colocar nosotros ahí Claro, en la respuesta. eso mismo. Aquí lo puse. Ya, eso es lo que yo debería haber puesto ahí. Yo les voy a explicar esto con más detalle. Ahora se lo estoy mostrando solamente cómo deberían haber respondido a esta pregunta, ¿sí? Ya.
sea, donde está la N tiene que estar el 18. Lo que yo hice fue el N. Ah, sí, aquí debería haber puesto 18. 18. Aquí. Sí, me equivoqué en eso. Aquí debería haber puesto el 18. No le tengan temor porque esto se los voy a explicar con harto detalle en la guía que tiene que ver con... ahí lo pueden ver. Sí. P de Sí. 18, coloco las mismas, lo mismo que tengo aquí, pero reemplazo la N por 18. 18 sobre 6. ¿Cuánto da eso según? Tres. Por 3, 18. Entonces, ahora yo digo, esto va a ser igual a esta expresión. Voy a colocarla así ahora. Esto ya sé que me dio 3, ¿no es cierto? Sí. Porque 18 partido por 6 me da 3. Entonces, coloco acá. 3. Ahí. ¿Sí? Entonces, todo eso que yo estoy llenando ahí es lo que quizás ustedes habrían hecho acá, a lo mejor en menos pasos. Yo lo estoy haciendo en más pasos para que ustedes lo entiendan. Y ahora calculo esa potencia. 4 elevado a 3 me da 64, ¿cierto? Entonces tendría 874 por 64. Y luego calculo 874 por 64. ¿Alguien lo puede hacer para que no nos demoremos? 55.936. 936. Ese es el resultado que da, ¿cierto? Sí. Entonces sería 55.936. 55.936. 36. Cuando en el comienzo ya. Ya, ahí estaría completa mi respuesta. Quizás mejor en menos pasos. Solamente aquí es para mostrarles lo que ustedes deberían haber hecho en esta pregunta. ¿Sí? Así que ya lo habían visto antes. Y esto yo debería haber contestado. Ahora, yo se los voy a mostrar después con más detalle las disponibles, pero por ahora lo que quería mostrarles era el tipo de preguntas. Ahora en la guía número 2, inmediatamente en la guía número 2, vamos a ver los números que van a aparecer en la prueba. ¿Sí? Esta guía se las voy a mandar por el WhatsApp y en los correos, ¿ya? Les voy a mostrar ahora la guía número 2. Ya, en esta guía mostré un poquitito los números. ¿Para qué? Para que ustedes tengan como una noción general de los números. ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar un poco más en resolver cualquier ejercicio con la calculadora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se presentan algunos conceptos clave de la guía. Aquí, ¿conoce alguno de estos conjuntos de números? Por ejemplo, aquí coloqué números naturales, números fraccionarios, números decimales, división, multiplicación, sustracción, adición. ¿Qué de estos son conjuntos numéricos y qué son operaciones matemáticas? Esa es la pregunta. ¿Pueden ver la diferencia?
cuáles están asociados a conjuntos numéricos y cuáles son operaciones matemáticas. ¿No es cierto? Aquí podemos ver que este conjuntos naturales, los números naturales es un conjunto de números. Los números fraccionarios Diccionario y los decimales. y los números decimales son conjuntos de números. Y cuando hablamos de adición, sustracción, multiplicación y división, estamos hablando de las operaciones matemáticas que se hacen con estos conjuntos de números. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué número le permitiría expresar la cantidad de pizza que se presenta en esta imagen? Esto, yo lo podría expresar como algún número, si quiero expresar la cantidad de pizza que hay aquí en esta imagen. ¿Puedo expresarlo con un número? Fracción, Con una fracción. ¿Cuál sería la fracción? digamos, el corte que falta por los pedazos que hay todavía. Ya, O entonces sea, de tenemos una ¿cuántos por pedazos 7. tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 8 pedazos en total, ¿no es cierto? Sí. Una Entonces por la ocho. cantidad de pizza que hay, 1 partido por 8. 7 octavos, ¿no? La cantidad entonces sería 7 octavos, ¿Por qué 7 octavos? lo que hay de pizza. Y 7 trozos de 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 8 pedazos en total, con el que falta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Entonces la fracción se indica, la cantidad total va en el denominador, la cantidad de pedazos total, y las partes que estoy tomando de la pizza es lo que va en el numerador. Entonces son 7 octavos. Ahí estoy expresando lo que hay en la pizza, ¿no? Pero si yo quiero expresar cuánto he comido de esta pizza, ¿cómo lo indico? Sería 1 partido en 8. 1 partido en 8. 1 partido por 8 sería lo que he comido de la pizza, ¿cierto? Entonces, ¿me comprenden un poquito lo que no puedo expresar igual un número entero que una parte del entero, ¿no? Por eso que existen los números fraccionarios y los números decimales. Ya, y acá tengo la expresión del peso que hay en esta balanza. ¿Se fijan cómo aparece expresado? Ahí aparece como 0,5 kilogramos. Entonces eso está expresando la mitad de 1 kilo, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, otra forma, esta está en una expresión de un número decimal y acá una expresión en número fraccionario. Ahora, los distintos números surgen por las necesidades que uno tiene de expresar una cantidad, porque obviamente ahí, cuando teníamos una pizza, no podíamos, y queríamos decir cuánta pizza teníamos, no podíamos poner otro número que fuera esta fracción, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy mostrando los números que existen en total. ¿Viste? Antes de comenzar, les comento que en esta guía estaremos considerando solo los números positivos, eso es importante, porque también existen negativos, pero en esto estoy mostrando solo positivos, ¿sí?
Ujú. Ahora, en el siguiente diagrama podemos ver los distintos números positivos que existen. Los mismos estos existen en negativo. Pero para no complicarnos, porque en realidad no lo necesitamos, porque no los van a preguntar en la prueba, solo en una parte de la prueba va a haber algún número negativo, yo se los voy a mostrar en ese momento. Pero yo he revisado montones de las pruebas y en realidad en ninguna preguntan con expresiones, números en negativo, ¿sí? Entonces por eso no quiero complicarlos con los negativos. Entonces el conjunto completo se llama números reales. Este es el conjunto completo. Los números reales se dividen en dos grandes conjuntos. Uno de los números racionales y otro de los números irracionales. Irracionales en realidad significa no racionales. Estos son racionales y estos son no racionales. Y dentro de los racionales son infinitos los números. Eso lo sabemos. Pero dentro de los racionales tenemos a las fracciones y o decimales. ¿Por qué? Porque las fracciones se pueden escribir como un número decimal y los decimales se pueden escribir como una fracción. ¿Sí? Y los no racionales en realidad son aquellos que no son fracciones ni son decimales. Exactamente lo contrario. Entonces todo aquel número que no puedo expresar como una fracción o como un decimal es un número irracional o un número no racional. Entre esos tenemos aquí el raíz de 2, por ejemplo, el raíz de 5, el pi, que es un número, que se le llama el número dorado, también es un número, el número e, que también es un número. ¿Sí? Y dentro de las fracciones o decimales, tenemos como un subconjunto, uno chiquitito, no es chico, es infinito, pero está dentro de las fracciones, son los números naturales. Y los naturales son todos aquellos que son como enteros, ¿no es cierto? Son números completos, como 1, 5, 8. Pero dentro de los naturales no está el 0. No sé si lo pueden ver que el 0 se encuentra acá, porque el 0 es parte de los números enteros. Ahora, dentro de los números enteros vamos a tener al 0 y a los mismos naturales, porque son parte de los enteros, pero además a los negativos, a los números negativos que dijimos que no los íbamos a considerar en esta guía. Y estos ambos son subconjuntos de los números racionales. Y dentro de los racionales tenemos los decimales escritos así, ¿no es cierto? Y las fracciones, que en realidad las fracciones también son decimales, pero están escritos de esta otra forma. Es según la necesidad que tenga, es cómo lo voy a escribir. Si me conviene escribirlo como una fracción, lo voy a escribir como fracción. Y si me conviene en algún ejercicio escribirlo como decimal, lo voy a escribir así, ¿no? Este también es un número decimal, pero que se escribe así porque está explicando o está representando, ¿no?, que este 3 se repite infinitamente. Entonces, para no estar escribiendo el 3 infinitamente, lo escribimos como un 3 con una rayita, con ese sombrerito arriba. ¿Sí? ¿Alguna duda tienen? Ya, ahora que más o menos conocemos, eso es para conocer dónde se encuentra cada conjunto de números, vamos a ver cómo hacemos las operaciones matemáticas con la calculadora. ¿Sí? Porque yo podría ahora explicarles cómo sumar, restar, multiplicar y dividir cada uno de estos subconjuntos que se encuentran allí, y cómo sumar, multiplicar, dividir números fraccionarios,
números decimales que yo creo que ustedes deben acordarse, pero hay que practicarlo. Solamente hay que practicar y eso no tenemos mucho tiempo para esta prueba, ¿no? Entonces, como en la prueba permiten el uso de la calculadora, vamos a hacerlo todo con la calculadora. Entonces, recordar las operaciones matemáticas son la suma, o que también se llama adición, resta o sustracción, o también llamado diferencia. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque de repente en la prueba aparece como diferencia o aparece como sustracción y es la misma cosa que resta, ¿no? Entonces es para que ustedes sepan el lenguaje solamente. La multiplicación también se llama producto y la división se llama también cociente o cociente, ¿ya? Puede aparecer con cualquiera de esos números, ¿no? Un poquitito que... no sé de dónde que aparece como una voz ahí. Ya. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya, ahora vamos a ver cómo sumamos, restamos con la calculadora. Tienen posibilidad de conseguirse una calculadora, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, aquí es como relativamente fácil, solamente sabiendo las teclas que uno debe ocupar, ¿no? Por ejemplo, si queremos sumar, bueno, esa es la tecla que debemos usar, que ya ustedes deben conocerla. Para la resta, para la multiplicación y para la división. Aquí una cosa importante que les quiero mostrar. Cuando yo quiera teclear, por ejemplo, el número 15.000, no debe teclear el punto y la calculadora lo va a entender como un número decimal. Entonces solo se debe teclear 15.000 sin punto, ¿sí? Entonces aquí les puse correcto sería así, solo teclear 15.000, incorrecto hacer esto, ¿no? Estas son como algunas cosas que yo he visto que años anteriores se han equivocado los estudiantes, entonces se los muestro. Y cuando quiera escribir un número decimal, como por ejemplo 34,621, debe teclear la coma, sino colocar un punto, ¿sí? Porque la calculadora lo va a entender con el punto que aparece en la calculadora es en realidad la coma que nosotros conocemos. Entonces, correcto sería 34.625, incorrecto sería colocar una coma que aparece por ahí en la calculadora. Que aparece una coma en la calculadora y uno podría, ahí está, ¿lo ven? Uno podría colocarla, pero no debemos colocar esa coma. ¿Sí? Eso más o menos para que lo conozcan. Ahora, si quisiéramos ahora sumar números fraccionarios con la calculadora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esto es lo que debemos hacer. Por ejemplo, yo quiero teclear, quiero sumar 1/2 más 3/8. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la calculadora aparece este símbolo, A, B partido C, en la parte izquierda. sí. Ahí. Después yo les sugiero que hagan estos mismos ejercicios que van a aparecer aquí, lo hagan con la calculadora, lo hagan a mano y lo comprueben.
¿ya? Para que practiquen, porque lo importante aquí es como aprender a manejar la calculadora, más que nada, porque no tiene mucha ciencia, sino que saber solamente para qué sirven esas teclas. Entonces, por ejemplo, yo quiero teclear un medio, entonces pongo 1, A, B, C, 2. Y ahí estoy diciendo con eso, estoy diciendo un medio en esa parte. Y ahora coloco el signo más, y ahora 3/8, ¿no? Entonces coloco 3, ABC, 8. Y aquí en esta parte estoy diciendo 3/8. Entonces, aquí estoy diciendo un medio más 3/8. Coloco el signo igual y en la calculadora va a aparecer como resultado 7, con este símbolo, 7/8, que es el resultado final. Entonces ustedes no tienen que estar buscando el mínimo con múltiplo, porque aquí las fracciones son más complicadas que llegar y sumar como con los números enteros, ¿no? Aquí hay que sacar el mínimo como un múltiplo, después sumar los numeradores, y es como más lento el trabajo, pero con la calculadora nos saldría inmediatamente el resultado. 7/8. ¿Sí? Ahora, supongamos ahora con signo negativo. Bueno, lo mismo, ponemos 5 ABC6 menos 2 ABC6, ¿no es cierto? Y signo igual, va a aparecer un medio, el resultado. Va a aparecer de esta forma yo tengo que entender qué significa un medio, ¿sí? Posteriormente sería bueno que ustedes practicaran por ustedes mismos, ¿cierto? Pero para que los conozcan ahora. Ya. Ahora acá hay una multiplicación. Lo mismo en la multiplicación, colocamos a veces 12, porque quiero colocar 7/12, multiplicado por 12 séptimos, ¿cierto? 12 séptimos. 12 a veces 7. En lo igual aparece un entero como resultado. Es un entero porque aquí tengo 7 por 12. Cuando multiplico fracciones, multiplico numerador con numerador. Y me va a salir lo mismo en el numerador que en el denominador, 12 por 7, que es 84, ¿no? 84 sobre 84 me da 1. Y luego la última que puse acá una división. Hacemos lo mismo, pero cambiamos con división. 3/4 dividido 1/2. Signo igual. Va a aparecer como resultado en su calculadora 3 con este simbolito, 2. Eso significa 3/2. Ahora fíjense si vamos a hacer este de aquí. Si yo pusiese 9/5 multiplicado por 4/3. 4/3. La calculadora me va a aparecer, después que apriete el igual, me va a aparecer 2, el símbolo de la división, y así me va a aparecer eso. Eso tengo que interpretarlo como 2 enteros, 2/5. ¿Sí? No como acá que dije que era 3/2, pero aquí este número que aparece delante va a ser 2 enteros, porque el resultado de las fracciones me puede dar un número mixto, que se llama este número mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, son todas esas las posibilidades que me pueden salir en la prueba. Y todo esto es lo que me puede salir como resultado. Cuando en la pantalla de la calculadora aparezca esta expresión, entonces yo voy a tener que calcularla como 5/4, ¿cierto? Y cuando aparezca, por ejemplo, así,
debemos entender, por ejemplo, un entero 5/4. Esto significa en realidad 1 más 5/4. Un entero 5/4 significa un entero más 5/4. ¿Sí? Ahora, una cosa importante cuando trabajamos con las fracciones, cuando por ejemplo nos equivocamos y tenemos puesta en la pantalla todo esto, ¿no? Y ya es harto el trabajo de quitar todo eso en la calculadora, pero me equivoco en algún número, entonces lo que debo hacer es borrar uno a uno. No borrar todo, porque si borro todo, utilizo esta tecla, AC, pero cuando borro uno a uno, tengo que usar esta de acá, la del. Con esa tecla voy borrando uno por uno hasta llegar al número que me equivoqué. Voy como retrocediendo uno a uno, hasta que llegue a la tecla donde me equivoqué y esa es la que cambio por el número correcto. Entonces, supongamos que queremos cambiar un número de toda la secuencia escrita y no es necesario entonces que borremos todo y podemos cambiar yendo con esta tecla, ¿no? Con una que se encuentra en el medio. La voy a mostrar acá. Esa, que se encuentra allí. Entonces, con esa flechita voy hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y luego, por ejemplo, supongamos que quiero resolver el siguiente ejercicio, 7/4 dividido 1/2. Pero escribí en la calculadora 3/4 dividido 1/2. Ya escribí esto, ¿sí? 3 a veces 4 dividido 1 a veces 2, es igual. Entonces, lo que hago, tomo la tecla, esa, voy hacia la izquierda hasta que llegue a la posición del número 3, que es el que me equivoqué, porque aquí era 7 el que debía colocar. Entonces reemplazo ese 3 por 7. De esta manera no borro todo y borro solamente la tecla número 3. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sé cómo trabajar con las fracciones, con la calculadora, vamos a ver cómo trabajamos con los decimales con la calculadora. ¿Sí? Espera un poquitito. Entonces, ahora vamos a ver eso con la calculadora, los números decimales. ¿Alguna duda con los racionales, con las fracciones? ¿Con las operaciones con fracciones? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya. Ahora, si queremos ver cómo trabajamos con los decimales. Ahora, nosotros sabemos que todas las fracciones en realidad se pueden escribir como un número decimal, ¿cierto? Y supongamos que queremos escribir un medio como número decimal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar en la calculadora 1 dividido 2. Esa tecla es la división, porque 1 partido 2 significa 1 dividido 2. Y ponemos signo igual y nos va a aparecer 0,5. Y ahí vamos a tener la expresión, vamos a tener transformado un medio como un número decimal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si les cuesta más trabajar con fracciones, pueden escribir la fracción como número decimal y trabajarlo como número decimal y después transformarlo a fracción. O viceversa, si les cuesta más trabajar con los otros. Sí, yo sé que parece que les cuesta mucho más trabajar con fracciones, pero para que vean que podemos pasar de un lado al otro sin problema. Entonces, ahora veamos a la inversa. Si tenemos un número decimal y lo queremos escribir como fracción, ¿sí? A la inversa de lo que teníamos delante. Queremos escribir eso como fracción.
supongamos que queremos escribir el número 0,75 centésimos en él, ¿sí? Y lo queremos escribir como fracción. Entonces tecleamos en la calculadora 0.75, como les dije delante, ¿no? No con coma, sino con punto. Igual va a aparecer en la pantalla 0.75. Eso va a aparecer en su pantalla. Entonces, una vez que aparezca en la pantalla, nosotros apretamos la tecla ABC. Apretamos la tecla ABC y va a aparecer en la pantalla 3/4, escrito así. Entonces ustedes ahí van a saber que eso significa el 3/4. Entonces tenemos cómo pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal, ¿no? Entonces, supongamos que ahora queremos hacer la siguiente operación. 4,743 milésimos menos 3,76 centésimos. ¿Sí? Apretamos con punto, conservamos la operación menos y el signo igual al final. Y en la pantalla va a aparecer 0,983 centésimos. Esto yo les sugiero que ustedes vayan haciendo los mismos ejercicios, pero no viendo el resultado, sino que lo hacen y luego lo comparan con la guía y ven si es que llegaron al resultado correcto, ¿ya? Eso es para que puedan practicar. Lo mismo se debe hacer con las demás operaciones matemáticas. Los decimales no tienen mucha complicación, solamente poner el signo que corresponde solamente y colocar bien la coma, que es un punto, ¿no? Entonces ahora aquí tienen unas actividades para repasar. Primero aquí una actividad de sumar, restar, multiplicar o dividir números naturales. Solamente tienen que efectuarlo con la calculadora, lo pueden hacer a mano también si les facilita más. Y después buscan el resultado correcto acá, en esta columna de acá. ¿Sí? Aquí estoy escribiendo en realidad 877.380, no es con coma. Si yo les pido con coma, va a aparecer una coma. ¿Sí? Porque en la prueba aparecen los números con coma cuando no aparecen con puntos, digamos. ¿Sí? Aparece ese puntito, significa que estoy escribiendo un número entero. En esta actividad número 2 vamos a sumar, restar, multiplicar o dividir números fraccionarios con la calculadora. Todos fraccionarios aquí. Y luego van a buscar el correspondiente resultado en la columna de la derecha. Entonces van a hacer lo mismo que hicimos delante, ¿sí? Apretando la tecla ABC para escribir una fracción y luego buscan el resultado que corresponde. En la actividad número 3 van a transformar las siguientes fracciones a número decimal. ¿Sí? Como les expliqué delante, a través de colocar una fracción como el signo dividido. Entonces aquí, en esta parte, van a escribir el número decimal que corresponde a ese número. ¿Esa guía la va a mandar? Sí, se las voy a mandar para que ustedes la respondan. Ahora, yo a ustedes, pero no a los otros cursos que tengo, a ustedes yo les pongo las soluciones acá. ¿Sí? Ya. Es para que, porque no tengo oportunidad más de verlos y sé que tenemos poco tiempo, entonces para que ustedes empiecen a trabajar con la guía y Y luego, cualquier duda que tengamos la podemos llamar. sí, me pueden escribir en el Por WhatsApp. favor, ya, Sí. ya. ¿Pero les le quedó agradezco. alguna duda de esta guía? No, por lo menos yo entendí un poco más, mucho más, Ya, qué bueno. con la calculadora, sí. Ahora es sumamente importante usar la calculadora para esta prueba, jóvenes, porque Ya, todos los demás alumnos, los estudiantes que vayan a rendirla van a ir con la calculadora. Entonces, ustedes van a estar en desventaja si no la saben usar. ¿Sí? sí. Yo sé que muchos en realidad no la saben usar y finalmente la llevan y no pueden hacer nada con ella.
Entonces lo Sí, es importante es que verdad. ustedes la tengan y la sepan usar. Ujú. Ahora, estas mismas operaciones van a aparecer en todas las guías posteriores. En todas Ya, van a tener que hacer o sumas de decimales, o sumas con racionales, o sumas con números enteros. Entonces es importante tener esta base, ¿ya? Porque después lo demás van a aprender cómo se hace, por ejemplo, cuando estemos trabajando con funciones, van a aprender y ya van a tener la base de cómo saber usar la calculadora para esos casos, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil, no vamos a ir por un tubo con lo demás. Pero esto es importante, porque si no vamos a estar dando palos de ciego, porque en realidad la, necesitan saberla usar bien. Y si la van a tener, necesitan usarla bien. No, no por ejemplo, colocar una coma cuando en realidad deben colocar un punto. Y esas cosas porque no le va a salir el resultado correcto, ¿no? Y vamos a ujú. evitar harto tiempo también extra que nos va a ayudar a poder resolver otro ejercicio que nos complique más. Entonces, eh, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Recuerden que son 25 preguntas y que tenemos que tratar de ocupar el tiempo lo mejor posible, ¿no? Entonces, Yeah. les voy a dejar con esta tarea y quiero que ustedes las hagan y me hagan preguntas, ¿ya? Yo voy a entender que entendieron así cuando me estén haciendo preguntas, porque cuando hacen preguntas porque entendieron. Cuando no hacen preguntas porque no entendieron nada, entonces eso me preocupa mucho, ¿no? Así que espero que me hagan varias preguntas, ¿sí? Ya. Y les dejo entonces. ¿Cuándo vamos a tener clase? ¿A ustedes les acomodó este horario? A mí súper, porque yo trabajo hasta las 5 y alcanzo a llegar a las 6:30 acá, a mi ¿Ya? casa, un cuarto para las 7. Así que a mí súper, Ya. ¿Y a los demás? súper bueno. ¿Las clases no quedan grabadas, disculpe? Sí, sí lo estoy grabando. Sí, porque a mí trabajo semana por medio un turno y la otra otro, así que después la vería cuando quede grabada, si es que no puedo estar el día viernes si es la Ya, misma hora. ya. Sí, esta quedó grabada ya, de hecho. Pero vamos Entonces, a tener solamente un día o ¿a ustedes cómo les pareció ahora? Porque nos falta ver varias guías más. porque yo la guía recién la puedo imprimir el lunes en mi trabajo. Y Ya, ahí yo puedo empezar a todos los días a entenderla y si necesito llamarla que me explique. ya, Pero igual sería bueno tener clase unos 2 días a la semana, ya. Sí. Voy a hablar con él. o 3, no sé, porque como estamos tan encima Sí, y matemática es complicado y nosotros el año pasado no nos ayudaron, o sea, el profesor era muy bueno, pero eran muchas materias y también tuvimos problemas con, con las clases. mm, Entonces, lo más difícil fue matemática. sí. Entonces Entonces, todavía sería no dan la ideal. fecha de la prueba. Ya. Eso lo voy a conversar yo Y con el como nos jefe, está ¿ya? enseñando usted, está bien porque nos va directamente a desarrollar el problema. Entonces, uno ya va entendiendo un poco más. Sí. Lo importante es que le haya quedado claro esta base, ¿sí? Sí, a mí me quedó clara, por lo Ya, menos. qué bueno. Y la calculadora igual, cosas Ya, que no sabía, no tenía idea. ya, qué bueno. Entonces, por ahora, la próxima clase sería el próximo viernes a esta misma hora, a las 7 como empezamos delante. Ya. Pero déjenme ver las inquietudes que tienen ustedes con el jefe, ¿ya? Y si no ir un sábado a clase, si ya como se han levantado hartas comunas, Mm. Eh, por eso lo voy a conversar con el jefe.
Ya, porque yo no me mando sola. bueno, ¿Ya? se le agradece. Sí, Ya. pero cualquier duda que tengan sobre esta guía me pueden llamar. Ah, y lo otro, ¿cuántas guías recibieron en total para saber qué tengo que mandar? Yo no he recibido ninguna. ¿Ah? Yo no he 7. recibido ninguna. Ya. 7 u ¿Y los 8. demás? ¿Los demás? Mario, 7 u 8. A 7 ver, u a 8. ver, a ver. Yo tengo varias. A ver. Ya. Y eso han recibido casi todos. 7 u 8 guías, ¿no? Sí. Entonces la Tengo. idea Yo por lo también menos es sí. poder Sí, explicarles eso he estas estado guías, porque estudiando. en realidad no saca mucho de tenerlas, sino... Claro, si uno no la entiende. ¿Sí? Yo Entonces, creo que ya, ¿cuántas tengo? Las que explicó ahora ya debería enviar la siguiente nomás y vamos por las clases enviando las que vamos haciendo. ya. ¿Quién me habló recién? ¿Cindy? Yo, Sí, Ya. Cindy, ¿tú cuántas guías tienes? tengo como 8, pero, o sea, impresas tengo 3, las 3 primeras que enviaron. Ya. Las demás las tengo A que mí imprimir. me enviaron, pero no las pude imprimir, Ah, ese es el problema. ahora que me acuerdo. Así que Ahora sería lo ustedes ideal saben que por correo. el instituto también tiene las guías impresas allá y eso es lo que siempre me han encargado todas estas veces, es que si ustedes tienen problemas con sacarle copia o recuperar la guía, pueden ir a buscarla al instituto, que van a tener impresas las guías allá. Ya, Ya, por si acaso, esa es otra opción. Ahora, si ustedes me mandan pueden escribirme su correo por el WhatsApp y yo también se los puedo mandar al correo. ¿Sí? ya yo voy a ver si me resulta por el correo, si no la llamo, si no tendría que ir al instituto. Si no, cualquier duda me llaman, me escriben en mi Ya. WhatsApp ahí. Bueno que tenemos esa forma de poder comunicarnos. Listo. ¿Sí? La próxima clase vamos a pasar a la guía número 3 y 4 para que avancemos como un poquito más rápido. ¿Sí? Porque hoy día vimos, era importante para mí mostrarles la cantidad de preguntas que iban a hacer, las cosas que les iban a preguntar, cómo iban a hacer las preguntas y lo que necesitaban para la prueba. ¿Sí? Y ya la próxima vamos a entrar más en las materias que les van a preguntar en la prueba, conceptos, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a avanzar en la 3 y la 4, para que avancemos un poquito más rápido. Pero dependiendo también de cómo ustedes se sientan con eso. Pero ese es por lo menos el objetivo que yo tengo. ¿Ya? Listo. Entonces, cualquier cosa ya saben dónde me ubican y me preguntan. Ok. Ya. Y ahora nos estaríamos Muchas viendo. gracias. Sí, de nada. Nos Se le estaríamos agradece. viendo el próximo viernes a las El 7. próximo viernes. Cualquier cosa Ya. yo les indico si lo que me diga el jefe. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De nada. ¿Cómo se llama la hija? Espera, porque grabé pero no sé cómo ahora, no sé qué hacer para cerrarla y ver la grabación, para la grabación.
Sí, pues está grabando. Sí. ¿Aquí? Ah, ya. Ya. ¿Mm? Aquí.